Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, escenario de dos importantes negociaciones. Por un lado, Estados Unidos y Rusia acordaron reanudar el diálogo militar de alto nivel tras el fin hoy del Tratado de Control Nuclear que reguló durante más de 5 décadas un desarme nuclear verificable entre las partes. Y por otro lado, las negociaciones para un posible alto el fuego entre Rusia y Ucrania. Vamos en breve por los detalles de esta y otras noticias del día. Soy Jenny Pérez en Berlín. Destacamos: Estados Unidos y la Federación Rusa acordaron hoy en Abu Dhabi restablecer el diálogo militar de alto nivel. Aquel diálogo fue suspendido en 2021, pocos meses antes de la invasión rusa a Ucrania. Tenemos el análisis. Y también en Abu Dhabi, Rusia y Ucrania concluyeron una ronda de negociaciones junto a Estados Unidos para el alto al fuego. Ambas partes dijeron que las conversaciones fueron productivas. Un nuevo intercambio de prisioneros se vio eclipsado por los nuevos bombardeos rusos sobre Ucrania. Y en Venezuela, la oficialista Asamblea Nacional aprobó la primera lectura de una ley de amnistía carcelaria parcial que se busca aplicar desde el año 1999. El jefe del organismo, Jorge Rodríguez, pidió a los diputados celeridad en medio de la presión del gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos y Rusia acordaron restablecer el diálogo militar de alto nivel que fue suspendido en 2021, meses antes apenas de la invasión rusa a Ucrania. El anuncio fue dado por el Pentágono en el marco de las conversaciones de Abu Dhabi entre representantes ucranianos, rusos y estadounidenses. Ello en un día marcado además por el final de un histórico pacto de limitación de armas nucleares entre Moscú y Washington que expiró este jueves. Conocido como el New START, la caducidad de este tratado nuclear deja a ambos países sin límites para el desarrollo de armas nucleares. El tratado lo firmaron en 2010 los entonces presidentes Barack Obama de Estados Unidos y Dmitry Medvedev de Rusia. Moscú y Washington controlan más del 80% de las ojivas nucleares del mundo. Estados Unidos rechazó una propuesta de Vladimir Putin para extender los límites a las ojivas, mientras insistía en que cualquier nuevo acuerdo debe incluir a China. Claro, pero China no quiere formar parte de ningún acuerdo nuclear, como venía pidiendo Trump. Pese a ello, ¿pueden Estados Unidos y Rusia llegar a un nuevo acuerdo? Según el portal Axios de Noticias, sí. El Kremlin y la Casa Blanca, según esta información, estarían buscando prolongar el acuerdo o incluso trabajar en uno nuevo. Y queremos hablar de aquello con José Díaz Briceño, periodista en Washington. José, saludos. ¿Y qué ha trascendido concretamente sobre un posible nuevo acuerdo entre Estados Unidos y Rusia para seguir el control de armas nucleares, una especie de nuevo START, según el portal Axios? Sí, de entrada, entre los muchos especialistas y exdiplomáticos encargados de los temas de disuasión nuclear aquí en Washington, hay un sentimiento de desazón y pesimismo por la expiración el día de hoy del Tratado START. Como sabemos, ha dado estabilidad por décadas justamente a este concepto de disuasión nuclear que es muy relevante, incluyendo personas tan cercanas a las negociaciones como Michael McFaul en 2010, quien fue parte del equipo del presidente Obama. Él asegura en un texto que básicamente hoy es un día en el que el mundo podría ser más inseguro a partir de mañana de no lograrse pues algún tipo de acuerdo de último minuto en esas pláticas que el portal Axios asegura están ocurriendo en Abu Dhabi para extender este acuerdo. Y sin embargo, hay que decir, cualquier acuerdo que se llegue en Abu Dhabi sería un acuerdo de caballeros, porque sabemos, un tratado bilateral tendría que ser promulgado por el presidente, ratificado por el Senado de Estados Unidos, y eso no es algo que puede ocurrir de la noche a la mañana. Y así es que cualquier cosa que los negociadores pudieran lograr en estas pláticas sería básicamente a la buena voluntad de ambos. Y sin embargo, el secretario Marco Rubio, como ya bien decías, se siente pues algún tipo de excepcionalidad el hecho de que China no haya querido formar parte de algún tipo de esquema de control. José, y precisamente en este día Estados Unidos y Rusia acordaban restablecer el diálogo militar de alto nivel. ¿De qué dimensión será este diálogo? Nos preguntamos de qué se trata concretamente, qué ha dicho al respecto el Pentágono.
Así es, la comunicación sobre este restablecimiento del diálogo fue anunciada por el Comando Europeo del Pentágono justamente en estas pláticas que están teniendo que ver, y lo llaman un gesto de buena voluntad a partir del progreso que según ellos ha ocurrido en la negociación rumbo a un acuerdo para poner fin al conflicto en Ucrania. Sin embargo, la oposición demócrata aquí en el Capitolio es sumamente escéptica sobre el por qué reactivar un diálogo con una potencia que todavía deja mucho que desear y no ha tomado pasos concretos para aceptar esta propuesta de paz que el presidente Trump está negociando junto a Ucrania y a Rusia. El tema de los territorios es algo que básicamente ha interrumpido de alguna manera el progreso, y aunque no se descarta, pues hay cierto optimismo que pudiera haber progreso para poner fin a este conflicto en Ucrania. Sí sorprende aquí a la oposición demócrata el restablecimiento de estas pláticas. A ver cómo sigue la historia, José Díaz Briceño. Muchas gracias. En Washington. Ucrania y Rusia han concluido en Abu Dhabi también una nueva ronda de negociaciones para un alto el fuego que ambas partes han calificado de productivas, eso sí, bajo el garante de los Estados Unidos. Y productivas pese a que no se comunicó de ningún avance significativo. El mediador estadounidense Steve Witkoff afirmó que ambos países habían acordado intercambiar más de 300 prisioneros de cada bando y reanudar las conversaciones pronto. Con todo, el encuentro estuvo ensombrecido por nuevos ataques rusos contra infraestructura y población civil ucranianas. Vamos a escuchar ese momento en el que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informaba que 157 ucranianos habían regresado a Ucrania tras el cautiverio en Rusia. Escuchemos. Estimados ucranianos, en resumen, lo más importante ocurrido hoy es que hubo un intercambio. 157 compatriotas regresaron a casa del cautiverio ruso. Por un largo tiempo fue imposible desbloquear estos intercambios, pero ahora el proceso está en marcha y es importante que continúe. Del lado ucraniano hacemos todo lo posible para asegurar que los intercambios ocurran. Agradezco a nuestros socios que proveen la mediación necesaria. Y dicen que esta vez es un momento realmente clave, decisivo entre Rusia y Ucrania con el auspicio, digámoslo así, de los Estados Unidos. Ricardo Marquina nos acompaña con la perspectiva desde Estonia. Ricardo, muchos saludos. Y decíamos que ambos señalaron que las conversaciones fueron productivas. ¿Qué tanto lo fueron, Ricardo, después de todo que ha trascendido? Buenas noches desde el Báltico. Pues a lo que nos han dicho a la prensa han sido muy poco productivas. Esto es lo que ha trascendido. Solo hemos sabido esos 300 hombres que han vuelto a su casa, 157 por cada bando, que va a haber nuevos cambios de prisioneros en un breve espacio de tiempo y que las conversaciones van a continuar. Esto es lo que ha trascendido. Si esto es todo, evidentemente se trata de una reunión ampliamente decepcionante. Entendemos que hay mucho más que está pasando detrás de bambalinas que no conocemos, aparte de ese acuerdo que ha habido entre Estados Unidos y Rusia de reconectar, de comenzar de nuevo el intercambio de información, pero en lo tocante a la guerra, en lo tocante a Rusia y Ucrania, lo que ha trascendido al menos a la prensa es, como digo, altamente decepcionante. Ricardo, además, en plenas negociaciones, Ucrania denunció una nueva oleada de ataques rusos contra blancos civiles ucranianos críticos. ¿La llamada cuestión territorial sigue siendo no negociable? Ucrania dice, Zelensky ha dicho que no le corresponde a Putin decidir qué territorios son de Ucrania y cuáles no, que solo le corresponde al pueblo ucraniano. También hemos sabido hoy de una encuesta ucraniana, esto es una encuesta evidentemente de parte, que dice que más del 60% de los ucranianos quieren seguir luchando en vez de dar esos territorios a Rusia, con lo cual es muy probable que la cuestión territorial termine resolviéndose mano militari. Habrá que ver si Ucrania es capaz de aguantar este invierno, esta ola de frío que sacude a toda Europa del Este, y quizás si Ucrania consigue aguantar este invierno, quizás tenga un año más de tiempo hasta el invierno que viene con capacidad de aguantar ese territorio bajo su control. Ricardo Marquina, muchas gracias. En Estonia. Saludos.
Bueno, vamos a cambiar totalmente de asunto, vamos a hablar de economía y finanzas y también un muy interesante tema de apertura con Paco Furió. Bienvenido. Así es, Jenny, comenzamos en clave cripto porque el Bitcoin bajó de la barrera de los $70.000. Este jueves llegó a cotizar brevemente en torno a los $69.800 y después siguió perdiendo más de un 3% arrastrado por un clima de aversión al riesgo en los mercados financieros. La caída contrasta con la fuerte subida que vivió tras la victoria electoral de Donald Trump, percibido como un firme defensor del sector cripto. Apenas un mes después, el Bitcoin superaba por primera vez los $100.000, un récord que el propio Trump celebró públicamente. La escalada continuó hasta alcanzar a comienzos de octubre un máximo histórico de más de $126.000 antes de iniciar una corrección. El pesimismo en los valores tecnológicos y la incertidumbre regulatoria en Estados Unidos han vuelto a golpear esta criptomoneda. Y nos vamos directos a Estados Unidos para saber más sobre este criptodesplome. Ana Nieto, ¿qué hay detrás de esta caída? Las turbulencias de los mercados y la ganancia de los valores refugio como el oro y la plata, ahora también afectados por la volatilidad, también es cierto, han erosionado el valor de unos activos que se han apreciado meteóricamente y con una rapidez similar se están devaluando en estos momentos. La caída de los últimos 3 meses ha eliminado el 45% del valor que el Bitcoin llegó a alcanzar con más de $126.000 en octubre. Y desde allí se han llegado a puntos en la cotización que han obligado a liquidaciones forzosas y han acelerado el ciclo de caída. Otro motor del ciclo a la baja han sido las devoluciones que se han pedido a los fondos. Los ETF han pasado de tener posiciones compradoras a tener posiciones vendedoras y han salido más de $3.000 millones en los últimos días. El precio promedio de la entrada de los inversores en ETF en Bitcoin ha sido de $84.000 y el de los inversores minoristas, el promedio de ellos ha sido de $66.000. Es decir, que quien no recoge ya pérdidas está a punto de hacerla y revertir ese proceso de ventas pues tiene muy poquito atractivo y de hecho está perjudicando ya al sector. Los hermanos Winklevoss han cerrado sus operaciones de su plataforma tanto en Europa como en Australia. La fe en los criptoactivos está resquebrajándose. Y este desplome llega a la vez que están sonando las alarmas también en muchos sectores de los mercados, en particular algunos enfocados en tecnología. ¿Cuál es la situación, Ana? Sí, los mercados están contemplando con preocupación varias tendencias y una de las más notables es todos los cambios económicos y sociales que la inteligencia artificial va a traer a una parte de la sociedad y en la que los inversores quieren apostar, pero otra en la que no quieren apostar, que son sectores muy expuestos a pérdidas y que son una gran parte del mercado. Esta semana Anthropic ha anunciado que su modelo de AI tiene capacidades para escribir software y todas las empresas de software se han venido a la baja. El Nasdaq y el S&P 500 ya pierden todo el valor adquirido en este año. Gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias. Y el Banco Central Europeo deja las tasas de interés en el nivel del 2%, tal y como esperaban los mercados. Los riesgos para la inflación están equilibrados, dice Lagarde, presidenta de la institución monetaria, que en un comunicado añade que la eurozona está mostrando resiliencia a pesar de un entorno mundial difícil. El bajo nivel de desempleo, el despliegue del gasto en defensa e infraestructura o las anteriores bajadas de tipos están sustentando el crecimiento, dice el Banco Central Europeo. En enero la inflación en la zona euro bajó al 1,7%, una señal de alivio para el bolsillo de los europeos, pero que a los mercados no esperan que provoque en el corto plazo un recorte de las tasas de interés. Y aquí en Alemania, el aeropuerto de Berlín-Brandeburgo vuelve a suspender sus operaciones. Desde hace unas horas no están permitidos ni los despegues ni los aterrizajes por acumulación de hielo. Ya esta mañana se retrasaron varios vuelos programados debido a la lluvia engelante y el hielo, mientras que decenas tuvieron incluso que ser cancelados. El Servicio Meteorológico de Alemania advirtió esta tarde sobre el aumento del riesgo en el oeste y noroeste del estado de Brandeburgo por la formación de hielo negro. La capital alemana ha enfrentado en los últimos días temperaturas extremas de hasta 14 grados bajo cero, lo que ha provocado problemas no solo para el tráfico aéreo, sino también en el sistema ferroviario.
Pues menudo invierno estamos teniendo aquí en Berlín. Yanis, más ¿Sí? noticias. Muchas gracias, Paco. Vamos a poner atención en lo que está pasando ahora mismo en Venezuela, donde la oficialista Asamblea Nacional aprobó este jueves por unanimidad la primera discusión del proyecto de ley de amnistía carcelaria. El texto destaca que los indultos cubrirían delitos como la instigación, resistencia a la autoridad, rebelión, traición y porte ilegal de armas, siempre que hayan ocurrido en el contexto de protestas ocurridas entre los años 1999 y 2026. Pero quedarían excluidas los delitos de violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y narcotráfico. Todavía está por verse si la llamada ley de amnistía para la convivencia democrática, como le llaman, busca cumplir las exigencias de los Estados Unidos sobre la liberación de los presos políticos o si busca beneficiar a los agentes del Estado. Ello ocurre después de que el nuevo gobierno chavista, bajo presión de Washington, anunciara una amnistía generalizada de presos políticos. ¿Y en qué pie deja esta posible amnistía a la oposición venezolana y a sus líderes? Tenemos con nosotros a la periodista Elizabeth Hostos con detalles en Caracas. Elizabeth, muchos saludos. Y bueno, esta ley de amnistía parcial tiene excepciones, no se aplicará a quien estén acusados, por ejemplo, de delitos de corrupción o crímenes de guerra. ¿Qué implica esto? Te pregunto, para los opositores encarcelados o sentenciados, incluso como es el caso de María Corina Machado. Sí, Yendo, un saludo especial para ti y tu audiencia. Sí, esta ley recién aprobada en primera discusión por unanimidad, según lo ha reconocido el oficialismo, va a entrar ahora en un proceso de consultas que incluye a toda la sociedad venezolana, incluso los líderes políticos que están en el exilio y, por supuesto, la comunidad internacional, en especial el gobierno de los Estados Unidos. Dependerá de los artículos que contemplen esta situación de prohibición de participar en actividades políticas o de estar libres de alguna acusación, los que estén incursos en el tema del terrorismo. En todo caso, se espera que María Corina Machado y otros líderes como Edmundo González Urrutia definan cuál es su posición frente a esta ley muy nueva, muy reciente, y es una noticia en desarrollo. En los próximos días sabremos el alcance y el rechazo o la aprobación de los líderes en el exilio, Jenny. En muchas áreas grises, cuya respuesta habrá que esperar, como bien indicas, Elizabeth, en esta sesión. Hablaba también Jorge Rodríguez, el jefe de la chavista Asamblea Nacional, pidiendo perdón y también pidiendo celeridad al proceso. Está claro que este proceso muy probablemente no sería posible sin la presión de los Estados Unidos, pero ¿cómo se entienden las palabras de Rodríguez en este contexto? Sí, además de pedir perdón, celeridad, encomendó esta ley a Dios, Jorge Rodríguez, y esto se interpreta como el reconocimiento del oficialismo de la facción civil gobernante en Venezuela a que este problema de los presos políticos, la amnistía, la reparación de las víctimas debe ser prioridad, por supuesto, bajo la tutela de los Estados Unidos, quien tiene que opinar, por supuesto, sobre esta ley. Se espera entonces que en los próximos días el oficialismo active los mecanismos de consulta y se haga voluntad de cambio o una voluntad de enmienda, entonces que esta ley sea aprobada, pero con la inclusión de todos los factores políticos y sus respectivas opiniones, sobre todo las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Jenny. Elizabeth Hostos, periodista, muchas gracias, en Caracas. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Y de Venezuela miramos ahora a Cuba, donde el líder cubano Miguel Díaz-Canel dijo que su gobierno estaba dispuesto a dialogar con los Estados Unidos, pero desde una posición de iguales, puntualizó. En uno de sus primeros mensajes televisados, desde la caída de Nicolás Maduro, principal aliado de Cuba, Díaz-Canel subrayó que las conversaciones con Washington tendrían que darse sin presiones ni amenazas. Esto en momentos en que Estados Unidos incrementa las presiones contra la isla bajo el argumento de que por sus conexiones con Rusia y China, la isla supone una amenaza excepcional para la seguridad de los Estados Unidos. La Casa Blanca insistió en que Estados Unidos y Cuba ya están en negociaciones e instó a La Habana a realizar declaraciones prudentes. Militares colombianos abatieron al menos a 15 miembros de la guerrilla ELN en medio de una ofensiva contra el narcotráfico pactada entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. La ofensiva incluyó bombardeos y ataques con cañones en medio de sembradíos de hojas de coca en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela. Un responsable del ejército colombiano dijo a la agencia AFP que en el operativo no hubo participación de las fuerzas estadounidenses. Tras los bombardeos, los militares desmantelaron varios campamentos guerrilleros
y hallaron drones y armas de fuego y municiones. Según evidencia las propias estadísticas oficiales mexicanas, Culiacán, la capital del estado mexicano de Sinaloa, padece una violencia criminal crónica asociada a las drogas. El despliegue continuo de fuerzas de seguridad federales y estatales dispuestos por el gobierno poco o nada ha cambiado la situación. Y por ello numerosos residentes han expresado su frustración, porque a pesar de las detenciones e incautaciones, los grupos criminales siguen operando y proliferando. Los cadáveres de víctimas ejecutadas y los afiches de personas desaparecidas se han convertido en algo habitual en la ciudad de Culiacán, capital de Sinaloa. Los residentes han expresado su frustración por el hecho de que, a pesar de las detenciones y las incautaciones, los grupos criminales siguen operando, mientras que los negocios cierran y las víctimas civiles aumentan. Según Javier Yauzas, presidente de una organización civil, las cifras de homicidios y robo de vehículos son alarmantes. Entonces, en Culiacán hay un promedio de 4 o 5 homicidios diarios y un promedio de 18 vehículos robados que van a ser muy selectivamente. Entonces tú corres un gran riesgo porque hoy le van a quitar la vida a 3, 4 personas y no sabes dónde. No está claro cómo la estrategia del gobierno mexicano reduciría la violencia en Culiacán. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum señaló este miércoles una estrategia que evita la confrontación militar directa para prevenir la escalada de violencia, centrándose en la desescalada y las operaciones de inteligencia. Nuestra política no es el enfrentamiento militar, porque eso ya se probó en México en el 2006 al 2012. Y lo que se generó fue mucho más violencia. Aunque el gobierno mexicano atribuye el origen de la guerra contra las drogas en Sinaloa al secuestro del líder del cártel Ismael El Mayo Zambada en julio de 2024, 18 meses después el conflicto no da señales de terminar. Vamos a revisar a continuación otras noticias importantes de este día. Un hombre que intentó asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue condenado a cadena perpetua. Su abogado afirmó que recurrirá a la sentencia. Ryan Roth intentó matar a Trump en el campo de golf de Florida 2 meses antes de las elecciones presidenciales de 2024. Fue el segundo intento de asesinato contra Trump durante su campaña. El canciller federal alemán Friedrich Merz asegura que Alemania está preparada para vender más armas a los estados del Golfo. Durante su visita a Qatar, el canciller federal alemán declaró que Alemania busca aumentar su colaboración armamentística con sus socios de esta región de Oriente Medio. Merz se encuentra en una gira de 3 días por esa zona con el objetivo de impulsar las relaciones comerciales, energéticas y de seguridad. La tormenta Leonardo está causando estragos en España y Portugal. Es la más reciente de una serie de fenómenos meteorológicos extremos que han afectado a la península ibérica. Miles de personas han sido evacuadas y al menos una murió en Portugal a causa de las inundaciones. Se han suspendido las clases y hay numerosas interrupciones en el transporte público. Este año marca el inicio oficial de una migración masiva de judíos practicantes desde la India que afirman ser descendientes de una de las tribus perdidas de Israel. Tras siglos de desplazamiento y décadas de debate político, algunos ya han emprendido, por su cuenta, el camino hacia lo que consideran su tierra ancestral. Ahora Israel apoya financieramente el traslado de más de 5.000 personas a Nov HaGalil, una ciudad de población judía y árabe. Los migrantes proceden del estado indio de Manipur, una región golpeada por el conflicto y por duras condiciones económicas. Nuestro corresponsal Adil Baat viajó hasta allí y nos trae la historia. Cada mañana Zebulun Haokip comienza el día rezando con su familia. Para él es más que un ritual, es una cuestión de identidad y pertenencia. Haokip pertenece a los Bnei Menashe, una comunidad del noroeste de la India que se identifica como judía. Ahora espera migrar a Israel junto a miles de personas más en los próximos años. Quiero emigrar a Israel porque es la tierra prometida a nuestros grandes antepasados. Pensar que miles de nosotros regresaremos me llena de emoción. Desde que era niño y comencé a seguir el judaísmo, siempre he sentido que mi corazón pertenece a ese lugar.
Los Benei Menashe afirman ser descendientes de la tribu bíblica de Manasés, una de las 10 tribus perdidas de Israel, de la que se dice fue exiliada por el imperio asirio hace casi 2.700 años. Viven principalmente en el estado indio de Manipur, una región remota y montañosa, marcada por la pobreza y conflictos étnicos prolongados. El plan de Israel prevé reasentarlos en Galilea, en el norte del país, una zona fronteriza con el Líbano y a menudo objetivo de ataques con cohetes de Hezbollah. Pero el riesgo de trasladarse a una zona de conflictos no ha mermado su determinación. La guerra y los conflictos existen en todo el mundo. Muchas personas han muerto, pero no llevo miedo ni preocupación en mi corazón. Algún día también moriré. Lo que importa es regresar a la Tierra Santa, Israel. Para muchos aquí, Israel es la tierra prometida. Para este grupo de retornados es una realidad que ya han vivido y que aseguran no siempre ha sido fácil. Nathan Kiphem emigró a Israel hace más de 2 décadas y encontró trabajo como jornalero agrícola. Vive con su familia en Nitzan, un asentamiento religioso en el sur de Israel. Es la primera vez que regresa a casa desde que se marchó. Cuando vamos a rezar a la sinagoga nos miran por encima del hombro. Algunos se preguntan qué tipo de oraciones vamos a decir. Nos cuestionan y menosprecian nuestra oración. Incluso en la sinagoga nos desprecian. A veces eso me enfada. En esta sinagoga local los hombres se reúnen cada mañana para leer la Torá. Y en estos espacios los llamados a la aliyá o migración a Israel se han vuelto más fuertes. Hoy practicar el judaísmo es relativamente pacífico. La gente es más tolerante, pero en el pasado fue muy difícil. Con los años, la sociedad ha ido aceptando nuestra religión y practicar el judaísmo ya no conlleva los estereotipos ni la discriminación de antes. Pero no es solo la fe por lo que muchos quieren marcharse. Hao Kip se dirige a los campos con su familia, dice que la tierra es ahora menos fértil y que cada vez resulta más difícil sobrevivir. En nuestra región no hay industria ni empresas. Es extremadamente difícil encontrar trabajo y a nosotros cuesta mucho que nos contraten. Incluso trabajar por jornada es complicado. En Israel hay muchas industrias y empresas que pueden ofrecerte empleo. Para él y para miles de otros Benei Menashe, Israel es más que un destino. Es un regreso al hogar y una salida. Y así llegamos al final de nuestra entrega informativa. Como siempre es un gusto llevarles las noticias sobre la actualidad de Alemania, del mundo y también de América Latina. Mi nombre es Jenny Pérez y ha sido un gusto acompañarlos. Hasta pronto.